El sueño de muchos entusiastas de los autos es llegar algún día a adquirir un auto premium o de lujo, solo que por los altos costos que tienen este tipo de vehículos, lo hace imposible para la mayoría de nosotros los mortales. Pero, ¿qué pasa cuando este auto premium ya tiene algunos años de uso? Pasa que su precio comienza a bajar drásticamente y es cuando algunos aventureros ven la gran oportunidad de hacerse de uno de estos vehículos. En este video te vamos a explicar los pro y los contra de adquirir un auto usado premium. ¿Nos acompañas? Vamos a comenzar con lo positivo. Siempre vamos a tratar de ver el lado bueno de las cosas. ¿Cuáles son los pros de adquirir un auto premium? Número 1. Cuando un auto premium ya tiene algunos años de uso, suele tener un costo muy bajo, el cual ya es más asequible para un grupo más grande de personas. En esta etapa, el costo se equipara al de algunos modelos nuevos de las marcas generalistas, pero el premium sigue siendo más atractivo por la marca y en ocasiones porque su tecnología puede ser aún mejor a pesar de sus años de uso. Número 2. Son automóviles que generalmente tienen un mejor desempeño, cuentan con mejores motores y por ende mayor potencia, lo cual se traduce en un mejor desempeño y provoca grandes sensaciones en el conductor. También suelen ser autos que tienen mucha tecnología y de acabados muy buenos. Suelen traer todo el equipo y asistencias de seguridad, lo cual siempre será un plus. Número 3. Un auto premium generalmente tiene un mejor diseño que uno generalista, ya que se invierten mucho más recursos a la hora de diseñarlo y suelen ser muy atractivos a la vista. Número 4. Definitivamente, el estatus. Las personas que aspiran a comprar un auto premium lo hacen con el fin de obtener un mejor estatus social a través de su auto y obviamente de la marca. Finalmente, no cualquier persona se puede dar el lujo de traer un coche de esas características, así es que sobresaldrás del resto. Ahora vamos a hablar de los contras de comprar un auto premium usado. Número 1. La pérdida rápida de valor o depreciación. Aquí la clave es que entiendas que si tú lograste adquirir este auto usado a un precio más competitivo, es porque su valor disminuyó aceleradamente en solo algunos años y deberías de tomar en cuenta que su valor seguirá cayendo con el paso de los años. Esto se debe a que las reparaciones son más costosas, en ocasiones las refacciones no son fáciles de conseguir y al tener más tecnología, esto se traduce en más fallos con el paso del tiempo. Número 2. Los costos de los servicios de mantenimiento en agencia son sumamente costosos. Si compraste un auto usado premium y quieres seguir dándole mantenimiento en la agencia, ya sea para conservar tu garantía o bien pensando en que al momento de venderlo puedas comprobar que siempre se le han hecho sus servicios en agencia, tendrás que considerar este gasto, ya que suelen ser sumamente costosos, hasta el doble o triple del costo de un auto normal. Y también debes de tomar en cuenta que a algunos vehículos premium no les puedes ir a dar el mantenimiento en el taller de Don Tuercas, el taller que está cerca de tu casa, porque en algunos vehículos se requieren de herramientas especializadas para desarmar algunas piezas. Número 3. Si con el tema de servicios te asustaste, mejor siéntate. Las reparaciones son sumamente costosas. Después del periodo de 5 años, al igual que en un coche generalista, los autos premium también suelen presentar fallas. Debes ser consciente que las refacciones de este tipo de vehículos suelen ser demasiado costosas, incluso hasta el triple de una refacción de un coche normal. Por poner un ejemplo, un solo amortiguador de un coche premium
puede costar lo mismo que el reemplazo de todos los amortiguadores de un coche generalista. Y ya no hablemos de reparaciones mayores, como por ejemplo la de una transmisión automática, ya que ésta puede alcanzar entre el 50 y el 100% del valor comercial de tu vehículo. Conozco varios casos de personas que por un amortiguador o un sensor han tenido que dejar abandonados sus vehículos premium por no poder costear las refacciones. En resumen, definitivamente adquirir un coche premium requiere solvencia por parte del propietario. Como dice el dicho, si tienes para el whisky, te debe de alcanzar para los hielos. Pero en este caso, los hielos pueden salir muy caros. Definitivamente un auto premium con más de 5 años de uso podría significar un dolor de cabeza para el comprador. Pero si aún así no te quitas de la cabeza la idea de poder llegar a tener un auto premium y vas a ir a buscar otro video en donde te digan que sí lo compres, o te vas a ir con tu compadre que te dice lo que quieres oír con tal de que le pagues las cervezas, por lo menos trata de que sea un auto que solo tenga entre 2 y 3 años de antigüedad. O bien, solo considera comprar autos usados premium que aún cuenten con garantía, y al momento de adquirirlo intenta comprar la garantía extendida para cubrirte lo más posible de este tipo de problemas. Muy bien amigos, esperemos que les haya gustado el video. Si es así, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita, y nos vemos en el siguiente video.